metemos ahora con una historia que llega del pasado, que vuelve porque creíamos que estaba cerrada, pero ahora hay quien está levantando la mano y diciendo: hay una persona que está condenada hace 15 años por violar y matar a una adolescente y es inocente. Y hay un estudio de ADN que lo demostraría. Ahí están viendo en pantalla a la víctima. Mara Mateu tenía 16 años. Su caso fue de impacto nacional. Mara era una adolescente que vivía en Santa Teresita, que el 23 de marzo de 2008 salió de su casa a las 8 de la noche para ir al centro, para ir a los jueguitos, a divertirse, y nunca volvió. Al día siguiente la encontraron en un médano. Había sido violada y había sido asesinada, estaba enterrada. ¿Qué ocurrió desde entonces? La justicia comenzó una investigación que ahora sabemos tuvo puntos defectuosos, que terminó en 2011 con 2 condenados a prisión perpetua. Uno de ellos se llama Adrián Svich, lo veían recién en pantalla, un turista que había llegado a Santa Teresita, ahí lo están viendo en pantalla, en prisión. Había llegado a Santa Teresita, tuvo un conflicto, terminó siendo acusado del crimen y la violación de Mara Mateu. Un ADN parecía señalarlo y le dieron prisión perpetua. ¿Qué ocurre ahora, Sole? Hay un proyecto que se llama Proyecto Inocente, Innocence Project, que dice: hemos revisado el caso, hemos hecho un nuevo análisis de ADN y las pruebas científicas están indicando que este hombre, Adrián Svich, sería inocente y estaría preso hace 15 años por un crimen que no cometió. Bueno, vamos a sumar a este caso increíble que realmente estremece, porque 15 años preso por un crimen aberrante. A Manuel Garrido, que es ex fiscal y presidente justamente de este proyecto que menciona Rolando. Fiscal, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, a ver, lo primero, preguntarle, tiene que ver con el proyecto, pero ¿cómo se aplica el proyecto a esta persona que posiblemente pasó 15 años de su vida detenido por error? Mira, nosotros recibimos pedidos de personas que dicen haber sido condenadas por error, que alegan su inocencia. Los casos que entran dentro de los parámetros que utilizamos para seleccionar o para fijar nuestra intervención, nosotros hacemos una investigación preliminar y chequeamos si existe alguna prueba nueva que efectivamente corrobore ese alegato de inocencia. Bueno, en este caso particular que ustedes están mencionando, el caso de Adrián Svich, la prueba fundamental que hizo que lo condenaran, pese a que él siempre sostuvo su inocencia y a que había otra persona que fue condenada, con la cual él no tenía vínculo, lo relevante por lo cual lo condenaron fue una prueba de ADN que decía que en su camisa había ADN de la víctima. Ese informe y el testimonio de la experta que lo confeccionó fueron el elemento fundamental que hizo que se leyera toda la prueba a la luz de dar por sentado que en su camisa estaba el ADN de Mara Mateu. Lo que dice el informe que nosotros acompañamos ahora a la justicia es que ese cálculo estuvo mal hecho, que no hay efectivamente, que no está acreditado de ninguna manera que el ADN de la víctima estaba en la camisa de él, que el ADN que estaba en la camisa pudo ser de cualquier mujer de la población argentina y que no hay mayores probabilidades de que pertenezca a Mara Mateu. Eso es lo que estamos acompañando a la justicia y estamos pidiendo que se reabra el caso, que se vuelva a revisar ese informe pericial que fue esencialmente lo determinante de la condena de Svich. Ahora, Manuel, uno cuando revisa el caso, y te quería preguntar, está claro lo que estás planteando. La clave para condenarlo a Svich fue un ADN que supuestamente indicaba que en su camisa había rastros de Mara Mateu. Ustedes dicen ese ADN está controvertido y de hecho hay pruebas que indican que es falso. Para que la gente entienda, porque uno está viendo este caso, lo sigue y dice: pero le pudo haber pasado a cualquiera. Adrián Svich estuvo en alguna actitud sospechosa, estuvo cerca de Mara Mateu.
¿Por qué lo agarraron a él? ¿Cómo empieza la relación de Adrián Svich con el caso Mara Mateu? ¿Por qué lo meten preso a él en un primer momento y empiezan a buscar este ADN que resulta ser falso? A él lo agarran, digamos, lo detienen en un primer momento porque él tiene una pelea con una persona en un hotel en Santa Teresita. Él estaba borracho, él era un forastero en Santa Teresita y la policía consideró que lo lleva detenido y, digamos, y por su conducta, por el contenido de la pelea, supuestamente por algo que había dicho en relación con el hecho que había tenido lugar, se lo consideró sospechoso. Y pese a que luego se llega al verdadero culpable, porque el verdadero culpable está condenado, se llega a él porque se activa el celular de la víctima, esta persona, el otro condenado, digamos, se había apoderado del celular y de un MP3 de la víctima, y además se corroboró, había sido visto con la víctima, y además también había ADN de él en el cuerpo de la víctima y en el cordón de la zapatilla con la que la víctima había sido ahorcada. Manuel, ¿cómo estás? Entonces, todos esos elementos... Te hago una consulta. A ver, estos son los elementos que incriminaban al también condenado junto a Adrián. Pero había un detalle que la condena tuvo en cuenta, que son los arañazos. Adrián lo que tenía eran arañazos en el cuerpo. ¿Cómo se explica esto? Porque también, digamos, lo tomaron como evidencia. Sí, pero no le creyeron porque básicamente el informe de ADN decía que estaba el ADN de la víctima en su camisa, entonces todas sus explicaciones no fueron creídas. O sea, pero tuvo mucha mala suerte porque no solamente era el ADN, sino también hubo arañazos y esta frase que él dice que tenía una chica que no tiene mucha explicación tampoco. O sea, no sé cómo lo pudo explicar al tribunal, que tenía una chica que había colgado una chica en un árbol. O sea, tuvo mucha mala suerte sumado a una mala investigación. Sí, mira, él había tenido una discusión, estaba borracho, dijo varias cosas raras, que tenía una custodia fuera del hotel, era totalmente falso, porque obviamente estaba borracho y dijo varias cosas. Digamos, lo que te diría es que todo fue leído a partir de ese informe de ADN, a tal extremo que cuando aparece la figura de Buzo, a él le decretan la libertad por falta de mérito. Claro. Pero cuando se llevan la camisa y la peritan, lo vuelven a detener y ahí terminan condenándolo. Claro, pero de hecho... Es importante esto que marcó Rolando. Que lo habían detenido finalmente. Sí, es importante esto que marcó Rolando a ver, a cualquiera de nosotros nos podría haber pasado que te llevan una vestimenta tuya, te relacionan un crimen y de repente terminás preso de por vida, porque le dieron una condena a prisión perpetua. Tan endeble fue la investigación, pasaron varios jueces. ¿Cómo se explica desde la justicia también? Y mira, yo creo que quizás no tanto hoy, pero hace 20 años, la prueba genética de ADN era considerada como absolutamente infalible y eso hizo que todos creyeran a pie juntillas en el informe de ADN dándole o restándole importancia a otros elementos que contradecían la hipótesis de la responsabilidad de Svich. Él había llegado a Santa Teresita cuando ya la víctima había perdido contacto con su familia. Él llegó a la 1 de la mañana al hotel y a esa hora ya la víctima debía haber vuelto a su casa y no lo había hecho porque ya había tomado contacto con el otro condenado y de hecho probablemente ya habría estado muerta. Lo que pasa es que el argumento fue, si hay ADN en la camisa de Svich y en definitiva la determinación del horario de la muerte tiene una ventana, entonces vamos a interpretar que seguramente la muerte tuvo lugar 6 horas después de que realmente tuvo lugar, para compatibilizar el horario de la muerte con el hallazgo en la camisa de Svich. Si esto le puede pasar a cualquiera, mirá, puede haber errores, la justicia puede equivocarse y los informes científicos pueden equivocarse. Y no hay tal cosa como infalibilidad de la prueba. En este caso concreto,
el informe genético estuvo equivocado. En todo caso, el problema fue que no hubo un informe genético alternativo. Claro. Y el único informe genético disponible era ese, y no fue controvertido y se creyó en ese informe. Ahora, 20 años después, sobre todo teniendo en cuenta además los avances de la ciencia, los genetistas forenses dicen que ese cálculo estuvo mal hecho. Claro, Manuel, lo que pasa es que nos enfrenta este caso, como muchos de los que ustedes trabajan, con lo frágil que es el sistema en algún punto, y lo indefensos que estamos. De alguna manera estamos hablando de esto. Obviamente no perdemos de vista que acá, si se confirma lo que ustedes están planteando, que le contamos a la gente, todavía la justicia no lo ha tomado, no ha avanzado con esto y ha dicho, no, bueno, Svich es inocente. Svich sigue preso, condenado a perpetua, lleva más de 15 años detenido. Pero uno se enfrenta a, si es cierto lo que ustedes están planteando, qué frágil que es todo y qué indefensos que estamos, qué fácil que es que te incriminen por algo que no hiciste, por un crimen tan aberrante. Por algo me imagino que usted armó este La proyecto. justicia se basa con pruebas, las pruebas tienen limitaciones, la ciencia puede incurrir en un error, la ciencia se basa con probabilidades, pero para generar un poco de confianza, nosotros estamos pidiendo que se vuelva a hacer ese peritaje. Claro. O sea que seguramente esto va a quedar zanjado y va a quedar aclarado con una nueva peritación, que es lo que le estamos pidiendo a la justicia. Pero esta camisa... El informe que nosotros acompañamos es muy crítico de las conclusiones del informe que se tuvo en cuenta hace 15 años para condenar a Svich. Manuel, sobre esta camisa, o sea, ¿se preservó esta prueba? No la camisa, por ahí el informe, ¿está preservado de forma correcta? ¿Cómo lo repetirían? El informe se hace sobre la base de la misma información que se examinó hace 20 años. O sea, nosotros no estamos controvirtiendo, no estamos diciendo que se extrajo mal el ADN de la camisa. Lo que estamos diciendo es que el ADN que se encontró en la camisa, que era una mezcla del ADN de varias personas, fue interpretado inadecuadamente. Y quiero aclarar que hay otra cosa más. No es que viene alguien con una calculadora, ¿no? A hacer el cálculo, sino que hoy en día ese cálculo lo hace un programa de software. O sea que no se puede... No es que en Innocence Project nos pusimos con una calculadora, sino que hay unos programas, especiales de software que son los que hacen el cálculo. O sea que esa mezcla es analizada por una computadora que es la que determina las probabilidades. Sí, en algún punto es incontrovertible. Esperemos que la justicia tome rápido la petición que han presentado en el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Doctor Garrido, vamos a seguir con el caso, hablando ahora con otro personaje principal de esta historia, pero desde ya le agradecemos su contacto con Código de Noticias. Gracias a ustedes. Bueno, que es principal al punto de que fue quien conectó a la persona con este proyecto. Joaquín Areta, es psicólogo de Adrián Svich, que lo conecta justamente con la persona que estamos hablando. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, pensaba mientras escuchaba y nos metíamos un poco en este caso que tiene ya sus años, pero que todos hemos trabajado mucho, ¿qué lo lleva a usted a decir... Bueno, acá hay algo distinto, estoy escuchando algo distinto que merece ser atendido por justamente estas personas que revisan condenas? Bueno, a mí lo que me lleva básicamente a hacer la petición a Proyecto de Inocencia, primero yo no conocía la fundación, así que en realidad me interioricé en el caso de Adrián a partir del nivel de angustia y de preocupación que tenía cuando me consulta por primera vez, y la persistencia de esa angustia y del sostenimiento constante de su inocencia respecto del caso atroz en el que estaba involucrado. Producto de eso, yo me comunico con un defensor de la ciudad de Tandil para consultarle por el caso y él me habló de Proyecto de Inocencia. Así que ahí me interioricé un poco más e hicimos la petición formal a través de la página. Vos lo escuchabas y sentías que no estabas escuchando a una persona que había violado y que había matado. ¿Vos sentiste eso? No, tal cual, sí. Yo trabajo en el ámbito penal hace 19 años prácticamente ya. No, 19 años. Así que bueno, tengo la escucha clínica, digamos, bastante aceitada.
no me considero infalible, ni mucho menos, pero bueno, hubo algo ahí en la forma en la cual Adrián contaba sobre su caso y los detalles que daba y la minuciosidad de absolutamente todos los pasos que dio para llegar a la situación en la que finalmente terminó, que, bueno, me dieron un convencimiento tal que me permitió hacer la petición en su momento, o articular en realidad la petición de él, porque tenía que ir firmada por él, para la fundación. Joaquín, ¿y cómo vive Adrián Svich todo este tiempo? ¿Cómo lo sigue? Digo, sigue en prisión. Svich sigue condenado a prisión perpetua. ¿Cómo ha llevado estos 15 años sosteniendo que es inocente y ahora sabemos con una prueba que eventualmente podría llegar a exculparlo? Bueno, es muy difícil ponerse en los zapatos de él, ¿no? Porque yo creo que cualquiera de nosotros en una situación similar, inevitablemente, llegado a determinado punto, tenemos que empezar a pensar que esa va a ser nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que amoldar todo nuestro esquema de circulación física y mental para decir, bueno, este es el ámbito en el que voy a vivir. Entonces, de alguna manera, él tuvo que hacer eso y en paralelo, ¿no?, una especie de disociación, por decir así. Por un lado, aceptar eso como una realidad inevitable, que son los hechos, y por otro lado, sostener que eso no debería estar siendo así y haber perdido toda esperanza hasta el momento en el cual, bueno, yo lo conozco y empezamos a articular estas acciones. Joaquín, te hago una consulta. Generalmente todos los internos, los presos, dicen ser inocentes. No son muy pocos los que dicen, no, la verdad que yo fui, me hago responsable. A mí me gustaría saber, él cómo se te acercó con esta inocencia. Si fue, digamos, lo primero que te dijo o lo tuviste que llevar hacia esto. Bueno, primero refuto un poco lo que decís. Okay. No todos los detenidos dicen que son inocentes. La verdad que en el espacio, por lo menos, con la confianza que yo considero que genero en el interlocutor, son pocos los que dicen que no haber cometido el delito. Algunos por delitos menores, que también por todo otro derrotero complejo en el cual por ahí no viene al caso, que son por casos de robo y demás, que muchas veces no cometieron el delito y son captados por el sistema penal de todas formas, pero en general hay muchas personas que conceden su culpabilidad. Igual, la mayoría. hago una salvedad. Incluso en casos polémicos. Hago una salvedad, Joaquín, porque estaba pensando mientras hablabas. A nosotros, los periodistas, sí nos dicen Todos, que sí, son a los inocentes, periodistas. pero probablemente en la intimidad bueno. y en la charla con su psicólogo digan la verdad. O sea, los dos tenemos razón. A nosotros no hay un detenido que nos diga si lo hice. Está bien. Sí, claro. Sí, porque bueno, por ahí la cuestión de ser público respecto a lo que uno dice, se pone en un lugar distinto, sí, sin duda. Pero bueno, en el caso de Adrián, él fue muy directo. Él, de hecho, en realidad, en el momento en el que yo lo conozco, él estaba trabajando en el control central de la unidad, que es donde está la oficina donde yo suelo atender. Yo estoy en el área de evaluación psicológica de la unidad. Y justo había vuelto a salir en un canal de televisión el caso de él. No sé si había cumplido un aniversario de la muerte de Mara Mateu. Entonces estaba el padrastro de Mara hablando en la tele. Bueno, y eso a él lo angustió muchísimo y me dice, Joaquín, yo me voy a morir acá adentro, no lo puedo creer. Bueno, estaba muy angustiado. Entonces empezó a profundizar cada vez más en el caso, en la situación, en todos los detalles, desde que él estaba en La Plata el día de la gran granizada que hubo en 2008, arreglando su casa, y cómo la granizada le golpea la espalda, cuando él arreglando el techo, etcétera. Bueno, todos los detalles. Yo tuve muchas entrevistas con él. Así que bueno, yo al principio no entendía bien el orden de las secuencias, porque a veces contaba un poco atolondrado, y de a poco fuimos ordenando todo el material y yo logré entender bien paso por paso qué era todo lo que había sucedido. Ahí fue cuando dije, bueno, con esto hay que hacer algo. Bueno, es súper interesante escuchar cómo es el proceso para llegar a unir estas dos partes y pensar que puede esa unión cambiar la vida de este hombre si es que cambia su situación judicial. Te agradecemos mucho, Joaquín. Bueno, les agradezco a ustedes. Esperemos que sí, que efectivamente cambie y se haga justicia. Muchas gracias, esperemos eso. Muchas gracias, Joaquín Areta. Por supuesto, nosotros vamos a seguir este caso, el caso de Adrián Svich. Veremos si finalmente la Cámara de Casación toma este caso y eventualmente
le da la libertad. 15 años, ¿quién se los devuelve, no? Exactamente. Si era inocente. Bueno, pausa en Código Noticias. Chao.